Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Si estás acá es porque quieres aprender y te felicito por eso. En la lección de hoy vamos a ver lo o todo lo relativo o voy a tratar mejor dicho, de hacer un resumen de lo que es el verbo to be. Me están viendo seguramente personas que son beginners, que apenas empiezan a estudiar el inglés, quizás alguien que le hayan asignado una tarea y necesita de esta lección. Es por eso que voy a hablar en español, porque sé que muchas personas que están aprendiendo el inglés hablan español y les va a ser más fácil comprender. Bueno, sin más preámbulo, vamos. Bueno, consideraciones básicas acerca del verbo to be. Primero que todo, el verbo to be es un verbo muy famoso, pero es al mismo tiempo un verbo como cualquiera en el idioma inglés y desde luego ampliamente empleado desde los niveles más básicos hasta los avanzados. El verbo to be lo vamos a ver desde el principio hasta que ya podamos hablar como bilingües, hasta que un día digamos soy bilingüe. Podría considerarse como parte del ABC del inglés, de allí su relevancia, por supuesto. El verbo to be de esta forma se encuentra en su forma básica, es decir, infinitiva. ¿Qué es el infinitivo? Bueno, todo verbo que termine en español en ar, ir. Por ejemplo, correr, caminar, dormir. Eso es la forma infinitiva. En este caso, en el verbo to be, en el caso del verbo to be, su traducción al español sería ser o estar. Desde luego, dependiendo de la situación y o del contexto. Vamos a ver algunos ejemplos acerca del verbo to be. Yo recuerdo que cuando estudiaba, esto es una experiencia muy personal, yo pensaba que el verbo to be tendría que conjugarse con el verbo, o mejor dicho, con el pronombre, con la persona, con el sujeto, y no es así necesariamente. El to be se puede utilizar tal cual. Eso lo vine a comprender muchísimo tiempo después. Por ejemplo, yo puedo decir to be a teacher, que en español se traduciría como ser un profesor o profesora. Recuerden que la palabra teacher, el sustantivo teacher, no tiene género, es decir, puede ser referido a el female o el male, es decir, al femenino o al masculino. To be in a place. Eso significa estar en un lugar en español. ¿Ok? Recuerden que el verbo to be es ser o estar. To be rich. To be rich es traducido como ser rico o rica. Recuerden que también el adjetivo rich no tiene género. ¿Ok? Puede ser rico o rica. To be here, estar aquí. To be kind, ser amable. To be in the United States, estar en los Estados Unidos. To be friendly, ser amigable. To be studying English, estar estudiando inglés. Entonces, por favor, repeat after me, repita después de mí. To be a teacher. Well done. To be in a place. To be rich. To be here. To be kind. To be in the United States. To be friendly. To be studying English. Very good. Well done. Bien hecho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consideración, por favor, déjenme. Con mucho gusto les voy a atender. Ok. Vamos a hablar acerca del verbo to be en la forma presente, pasado. Y disculpen, aquí no es futuro, es participio pasado. ¿Ok? De hecho, en la tabla está corregido. El objetivo de esta lección es dar, como les indiqué al principio, un resumen de lo que es el verbo to be, pero yo me voy a enfocar en esta lección en particular en la parte presente. Luego, más adelante, vamos a ver el pasado y el participio pasado. Entonces, nosotros tenemos los pronombres personales, recuerden, los pronombres personales son aquellos que sustituyen un sujeto. Tenemos I, you, she, he, it, they, we, you. Recuerden que I es yo, you puede significar tú o usted según la situación. She es ella, he es él,
it es esto o esta porque se refiere a una sola cosa, a un solo lugar o a un solo animal. They son ellos, ellas, depende de la situación. We, nosotros, nosotras, depende también de la situación. You serían ustedes. Recuerden que el you puede ser segunda persona del singular o puede ser persona del plural también. Entonces, ¿cuál sería la conjugación del verbo to be en el presente? Por ejemplo, para I sería am. I am. I am significaría yo soy o yo estoy. You are. Tú eres o tú estás. She is. Ella es o ella está. He is. Él es o él está. It is. Esto es o esto está. They are. Ellos están o ellos son. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. You are. Ustedes están o ustedes son. Ahora, fíjense que en la columna, por ejemplo, del pasado. El pasado en el verbo to be es was o were. No hay otra opción. Siempre va a ser así. Para I es was, lo cual se traduciría al español yo estuve o yo fui. You were, tú estuviste o tú fuiste, o usted fue o usted estaba. She was, ella era o ella estuvo. He was, él estuvo o él fue. It was, esto estuvo o esto estaba. O esto fue, mejor dicho. They were, ellos estuvieron o ellos fueron. We were, nosotros estuvimos o nosotros fuimos. You were, ustedes fueron o ustedes estuvieron. Perfecto. El participio pasado lo coloqué acá en la columna para que vieran las diferencias entre el presente, el pasado y el participio pasado. ¿Qué es el participio pasado? Son todos aquellos verbos en su forma del participio pasado, valga la redundancia, que terminan en español en ado, ido. Por ejemplo, dormido, comido, estudiado, etc. ¿Para qué me va a servir? Bueno, por ejemplo, para formar el presente perfecto o para formar el presente perfecto, el pasado perfecto. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Quería que vieran era el contraste y que para todos los sujetos, esto es una ventaja, el participio pasado siempre va a ser been, lo cual significa estado, ¿ok? O sido, por ejemplo, I have been, yo he sido. I have been in Canada, he estado en Canadá, por ejemplo, ¿ok? Es simplemente a modo de ejemplo. So, repeat after me lo que me interesa por ahora, que es el presente. I am, you are, she is, he is, it is, they are, we are, you are. Very good. Well done. De nuevo, si tienen alguna pregunta, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero dice, yo soy ingeniero. Bueno, es muy sencillo. Lo que yo tengo que hacer es buscar el correspondiente pronombre personal, que en este caso sería I, referido a mí, y su forma del presente. I am an engineer. ¿Por qué utilizo an? Porque ese es el artículo indefinido, que significa uno o una. Y como la palabra engineer comienza por una vocal, necesito escoger an en vez de a. Eso se verá también en lecciones futuras. I am an engineer. Y esto aplica, por ejemplo, para una mujer o para un hombre, indistintamente, en inglés. I am an engineer. Tú eres abogado. Lo mismo, escojo el pronombre correspondiente, you en este caso, el verbo que le corresponde, la conjugación del verbo to be, are, y luego escojo, por supuesto, la palabra abogado, a lawyer. ¿Por qué no escogí an, como en el caso del ingeniero, sino que escogí a? Bueno, muy sencillo, porque lawyer comienza por una consonante. Esa es la regla, siempre. So you say, usted dice, you are a lawyer. Ella es enfermera, ¿ok? Vuelvo a hacer lo mismo. Escojo el pronombre personal, luego escojo el verbo to be en la conjugación que ella le corresponde y digo, she is a nurse. Lo mismo, escogí a porque comienza por N, la palabra nurse, es una consonante. Yo también puedo pronunciar she's a nurse. También puedo decir you are a lawyer, perfectamente.
Está lloviendo. Este ejemplo me encanta porque esto es una oración que consideramos impersonal. Para las oraciones impersonales vamos a utilizar el pronombre personal it. Es por eso que la frase se traduce como it is raining. Está lloviendo. Recuerden, es una oración impersonal. Por favor, repitan después de mí. Repeat after me. I am an engineer. You are a lawyer. She is a nurse. It is raining. Very good. Good job. Bien. Más ejemplos del verbo to be. Ellos son estudiantes. They are students. Recuerden que they puede ser para ellos, para ellas, y también incluso puede ser para varios animales, para varias cosas, para varios lugares. Es decir, cuando sea más de un lugar, más de un animal o más de una cosa, en vez de utilizar el pronombre it, vamos a utilizar they. Nosotros somos americanos. We are Americans. ¿Ok? Nosotros estamos en América. We are in America. Ellos están en Europa. They are in Europe. ¿Ok? So, repeat after me, please. Repita después de mí, por favor. They are students. We are Americans. We are in America. They are in Europe. ¿Ok? Very easy. Muy fácil. Más ejemplos del verbo to be. Yo estoy en mi casa. Bueno, piensen un poquito. Les voy a dejar unos segundos para que vayan armando la oración para que me ayuden. Recuerden, yo es I, ese es el pronombre que le corresponde. Estoy, pienso inmediatamente en el verbo to be, pero tengo que combinarlo, tengo que conjugarlo, mejor dicho. ¿Ok? Entonces para I sería am. I am. Ok, voy bien. Luego digo en mi casa. En es adentro, por lo tanto tengo que utilizar in. Mi casa es un adjetivo posesivo, entonces tengo que utilizar my. Y casa, por supuesto, es house. O puedo decir a veces también at home. En este caso, I am at home. También puedo decir I am in my house. Es perfectamente válido. Él está en la oficina. Lo mismo, por favor, traten de pensar cuál sería la mejor opción aquí. Primero tengo que ir traduciendo por partes, ¿verdad? Él sería he. Está, pienso en el verbo to be, porque el verbo to be es ser o estar. ¿Cuál es la conjugación que le corresponde? La palabra is. He is, vuelvo a pensar, en es adentro, por lo tanto viene de inside, por lo tanto es in el conector que tengo que utilizar. La oficina, la es un artículo definido, por lo tanto tengo que utilizar the. Y oficina es office. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado. He is in the office, ¿ok? Ella está en el hospital. Hospital es un cognado. Un cognado significa aquellas palabras, por si no lo sabían, si lo saben lo repasamos. Hospital es un cognado porque los cognados son aquellas palabras que son muy similares en un idioma y en el otro y en realidad significan lo mismo. Esos son cognados. Cuando no es así, cuando parecen que las palabras fuesen iguales en cuanto a significado, e inclusive se pueden escribir igual, y no lo son, los llamamos falsos cognados, false cognates. Ok, entonces ella está en el hospital. Disculpen aquí, ella está en el hospital. She es el pronombre personal, está, pienso en el verbo to be, por lo tanto tengo que utilizar is, inclusive pueden utilizar la tabla que yo les dejé anteriormente. A modo de referencia hasta que lo aprendan de memoria. She is in the hospital. Ellas están en la iglesia. La palabra they, recuerden, el pronombre personal they incluye a ellos, a ellas, e incluso la combinación entre si hay, por ejemplo, femenino y masculino. La combinación se puede utilizar para esas para esas tres ocasiones. Ellas están en la iglesia, recuerden, they are in, because it's inside, dentro, in the church. Okay, repeat after me. I am at home. He is in the office. She is in the hospital. They are in the church. Very good. Muy bien. Más ejemplos del verbo to be. Yo soy de Venezuela. I am from Venezuela. Cada vez
que queramos referirnos a la nacionalidad o al origen, mejor dicho, de la persona, vamos a utilizar la preposición from, ¿ok? Tú eres de Brasil. Entonces, piensen un poquito. En este caso, tendríamos que utilizar como pronombre personal you. Pienso en el verbo to be. La combinación con you siempre es are, in present, en el presente. You are from Brazil. ¿Ok? Ella es de Canadá. Ok, so ella es she. El verbo que le corresponde es is. Es su combinación, es su conjugación para el verbo to be en el tiempo presente. So you say, she's from Canada. Okay? Instead of saying, en vez de decir Canadá, we say Canada in English. Ellos son de Portugal. Entonces recuerden, ellos, el mejor pronombre personal que podemos utilizar sería they, ¿verdad? Porque they puede ser ellos o ellas. Puede ser utilizado para ambos. They are from Portugal. Okay, awesome. So repeat after me. I am from Venezuela. You are from Brazil. She is from Canada. They are from Portugal. Good job. Well done. Muy bien hecho. Okay. Acá tengo un ejercicio para ustedes. Yo sé que lo van a hacer porque con todo lo que hemos practicado esto va a ser muy simple. Va a ser, en algunos países decimos pan comido, en inglés decimos piece of cake, es decir, algo muy sencillo. Complete los siguientes enunciados con la forma correcta del verbo to be según el pronombre. Entonces, she, Fátima, Fátima of course is a name, es un nombre. She from Portugal. He, a doctor. You, my friend. Friend, amigo o amiga. We, students. They in France at the moment. You, students. Ok, entonces por favor déjenme las respuestas en los comentarios. Con mucho gusto voy a revisar más ejemplos acerca del verbo to be. Ana is from LA. Ana and Ramon are from Venezuela. Mary, Charles, and Anthony are students. Celine Dion is a singer. Brad Pitt is an actor. Celine Dion and Mariah Carey are singers. It is raining in London. The cat is an animal. ¿Cuál fue mi idea acá? Que vieran que no necesariamente, desde luego, tenemos que utilizar el pronombre personal, sino que basados en eso nos ubicamos. Decimos, bueno, Ana es singular, es femenina, por lo tanto es she. Es decir, que Ana va a ir conjugado con is. Ana y Ramón, ya eso es otra historia, son dos personas, entonces serían they. They are from Venezuela. Mary, Charles, and Anthony are students. Ya son tres personas, por lo tanto son ellos. They are students. Celine Dion is a singer. Celine Dion es she, es una mujer, por lo tanto utilizamos is. Brad Pitt is an actor. Brad Pitt is one, es only one, es uno, es he, por lo tanto decimos he is an actor. Utilizamos is. Esa era la idea de que vieran esto a diferencia. Celine Dion and Mariah Carey are singers. Celine Dion and Mariah son ellas. ¿Y cuál es el pronombre personal correcto? En ese caso, they también. It is raining in London. Está lloviendo en Londres. Esto es una oración impersonal. Impersonal sentence. Ok, the cat is an animal. El gato es un animal. The cat es it, porque es uno solo. Si fuera más de uno, si fuera the cats, sería ya otra historia. Y ya no sería el pronombre personal it, sino más bien they. Por lo tanto, utilizaríamos are. En eso hay que tener muchísimo cuidado. Y se los digo por experiencia propia, porque yo también fui una estudiante y tenía todas esas dudas. Yo trato siempre de explicarle a mis estudiantes, a los cuales amo, a los cuales admiro, de la manera en que a mí me hubiese gustado que me... Más ejemplos sobre el verbo to be. Y me disculpan acá, no sé qué pasó, debe ser el corrector que me cambió esto. Es verbo to be. Me faltó la R en la palabra verbo. Ok, negative forms. I am not a doctor. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la forma negativa? Simplemente después de utilizar el pronombre y la forma verbal, la forma en cómo lo conjugo, tengo que utilizar not para la negación después. ¿Ok?
en la tercera posición. I am not a doctor. She's not a nurse. She's not in USA. They are not students anymore. You are not at home. It is not raining in my city. Ok, vamos con la traducción. I am not a doctor. No soy un doctor o una doctora. She's not a nurse. Ella no es una enfermera. She's not in the US. She's not in USA, sorry. Ella no está en los Estados Unidos. They are not students anymore. Ellos no son estudiantes más, ¿ok? Ellos no son más estudiantes. Anymore. Anymore es cuando ya algo no es, ¿ok? You are not at home. Tú o usted no está en casa. It is not raining in my city. No está lloviendo en mi ciudad. Ok, contracted forms, estas son las formas contraídas. Es lo mismo, lo que pasa es como, vamos a decirlo así, es como una abreviación. Es la manera en que está hecho el inglés. Entonces aquí me tomé la libertad de hacerles esta tabla para que la guarden, para que de algo les puede servir en un futuro, cuando tengan algún trabajo que hacer, algún examen, alguna tarea, etcétera, o simplemente cuando quieran recordar cómo es la forma del verbo en forma contraída. Entonces, en la primera columna vamos a tener el pronoun, ¿ok? En la forma del to be, conjugado ya en la forma presente, contracted form en la segunda columna, en la forma contraída, en la forma abreviada. Tenemos la forma negativa, negative form, contracted negative form, la forma negativa contraída, example positive, o sea, vamos a hacer un ejemplo positivo de cada situación, y un example negative, para cada situación. No necesariamente lo tenemos que hacer de manera abreviada o no, es simplemente un ejemplo. Entonces, decimos I am, the contracted form, la forma contraída sería am, esa es la pronunciación. Negative form, I am not. Contracted negative form, I'm not. Example, positive, I am a student or am a student, que fue lo que seleccionó aquí, la forma contraída. I'm not a doctor. No soy un doctor. You are. Forma contraída, you are. Negative form, you are not. Contracted, negative form, you're not. Example, positive, you are Canadian. Usted es canadiense, tú eres canadiense. Example, negative, negativo, you aren't Brazilian. Usted no es brasilero o tú no eres brasilero. She is. She's. Okay, she's not, she is not, sorry, disculpas, she is not es la forma completa, la forma contraída sería she's not. She's a singer, ella es una cantante. She's not an actress, ella no es una actriz. It is, it's sería la forma contraída, it is not, it's not, perdón, it is not sería la forma completa. It's not sería la forma contraída. It is a box. Esto es una caja. Yo puedo decir perfectamente it is a box, it is a chocolate box, una caja de chocolates. It is a bonbon box, ¿ok? Una caja de bombones. It is not a drawer, es decir, no es una gaveta, drawer, gaveta. Okay. They are, la forma contraída sería their, la forma completa negativa sería they are not, la forma contraída negativa sería they're not. Example positive, they are friends. Example negative, they are not Americans. Es decir, ellos son amigos, ellos no son americanos. We are, we're, forma contraída, we are not, we are French, somos franceses. We are not Spanish, no somos españoles. You are, you are not, you're not. You are Canadians, ustedes son canadienses. You're not Americans, no son americanos. Ok, una de las partes o una de las, yo no sé por qué, pero esto es muy personal, esto es por la experiencia. Una de las partes de los aspectos que a veces noto que cuesta un poco más para los estudiantes es hacer preguntas con el verbo to be y resulta que es algo de las cosas más sencillas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo tengo un statement, es decir, una afirmación, I am an engineer, yo soy un ingeniero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente invertir la posición, ¿ok? Del verbo. Pero yo, en este caso, y lo escogí a propósito, le di dos approaches, es decir, dos enfoques. Primero,
digo, are you an engineer? Porque estoy asumiendo que me lo está preguntando un tercero. ¿Ok? Entonces yo respondo, yes, I am an engineer. Soy un ingeniero. Ahora, si yo me auto pregunto, ¿ok? Sería, I am an engineer. Am I an engineer? No, I'm not. I am a teacher. ¿Ok? Fíjense en el siguiente ejemplo. I am from Venezuela. Soy venezolana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Invertir la pregunta y asumir que otra persona me lo está preguntando. Porque es muy poco probable que yo misma me pregunte si yo soy venezolana. Are you from Venezuela? Yes, I am. Y fíjense que hay una forma más corta de responder. Ok, yes, I am. Yo puedo decir también yes, I am from Venezuela. O puedo decir no, I am not. I am from Brazil, etc. They are British. Are they British? Yes, they are. No, they are not. They are French, por ejemplo. Son franceses. We are friends. Are you friends? ¿Son amigos? Un tercero les pregunta, ¿son ustedes amigos? Yes, we are friends. Sí, somos amigos. Repita después de mí, por favor. I am an engineer. Are you an engineer? Yes, I am an engineer. Am I an engineer? No, I'm not. I am a teacher. I am from Venezuela. Are you from Venezuela? Yes, I am. They are British. Are they British? Yes, they are. No, they are not. We are friends. Are you friends? Yes, we are. Ok, aquí tienen unos ejercicios. Modifique los siguientes enunciados a preguntas. She's Colombian. This is going to be a piece of cake for you. Esto va a ser muy fácil para ustedes por lo cual la explicación anterior ya saben lo que tienen que hacer. She's Colombian. You are in your house. They are in Panama. We are in the mall. It is raining. Ana and Alberto are in New York. It is snowing in Ottawa. Ok, entonces la primera dice, ella es colombiana, ustedes están en su casa, ellos están en Panamá, estamos en el mall, en el centro comercial. It is raining, está lloviendo. Ana y Alberto están en Nueva York, está nevando en Ottawa. That's the capital of Canada, by the way. Esa es la capital de Canadá. Eh, por si no, por si no lo saben, si no lo recordamos. Ok, gracias por ver. Nos vemos pronto. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Déjame tus comentarios. Será un placer.